Buenas noches, espero se encuentren bien. En el día de hoy estaremos iniciando nuestra primera cátedra o clase de Derecho Romano 1, en el cual vamos a realizar la planificación correspondiente a la actividad que vamos a desarrollar durante el curso. Estamos reeditando nuevamente debido a que el día que dimos la clase se nos borró el audio, es decir, no teníamos audio y por esta razón estamos nuevamente editando, ¿sí? Sean entonces todos los presentes bienvenidos a esta cátedra de Derecho Romano 2. Así que bueno, vamos a comenzar. Comenzando o iniciando con la cátedra de Derecho Romano 2. De esta manera seguimos con la programación en cuanto a la cátedra. Ok, pero primero vamos a pasar la asistencia de cada uno de ustedes acá. Le doy la palabra para que hablen acá. Sé que no se va a escuchar lo que ustedes están diciendo porque hubo falla del audio. Sin embargo, les voy a dejar la clase explicada por acá en relación a lo que hemos trabajado o lo que hemos informado cuando teníamos audio y todos nos entendimos en relación a cómo va a ser la metodología de trabajo. Ok, vamos a pasar la asistencia por acá para dar constancia de su participación, su asistencia a la clase. Aguilar Gilalber Alexandra Rockmar, Aguirre Rodríguez Shiel, presente por acá, que la veo. Alexandra Aguilar también. Hernández Azualde Endarli del Valle, también presente. Marchena Cabarca Génesis Daniela, presente. Núñez Reinaldo Adolfo, él se incorporó después. Sánchez Blanco Jeffrey Alexander también se incorporó después. Bueno, dejamos constancia de la asistencia de cada uno de ustedes. Mi nombre es Over José Martínez Pérez, soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. Jubilado de la Administración Pública y tengo una mala experiencia en lo que es la parte de docencia universitaria. Sean todas y todos bienvenidos en esta cátedra de Derecho Romano 2. De esta forma continuamos con la programación o la planificación de la cátedra, ¿sí? En el cual se le da la bienvenida. Sean todos entonces bienvenidos. Aquí hay una descripción del curso, todo eso está programado en el sistema. Hay un cronograma de evaluación. Existe lo que es la parte del contenido de la materia en sí. Vamos a tener un material de apoyo que cada vez que hagamos una actividad vamos a colocarlo por allí. Cada material de apoyo debidamente escrito y lo vamos a colocar por allí, unos materiales propios de nosotros, de todo lo que hagamos, tanto los videos, algunos tipos de diapositivas o lo que podamos montar por allí. Vamos a dar constancia de las clases las clases grabadas cada vez que nos encontremos. Este es nuestro primer encuentro en el día de hoy y también vamos a manejar también unos recursos del curso que son cada uno de los autores de libros, de bibliografía que vamos nosotros a consultar, así como algún tipo de legislación relacionada con la materia de Derecho Romano 2. Durante esta programación o planificación de la cátedra vamos a tener 3 hilos de discusión, ¿sí? El primer hilo, segundo hilo y tercer hilo, llamados también foro 1, foro 2 y foro 3. El foro número o hilo número 1
tiene un valor, el foro número 2 tiene un valor de 20 puntos, es decir, 2%, el 2%. Y se estará colocando el primer hilo discursivo entre el 24 al 30 de marzo 2025, para que estén pendientes. Tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer, dar la respuesta adecuada a la pregunta que se le coloca en el sistema. Existe un hilo discursivo número 2, está programado para la semana sexta. Tiene un valor de 20 puntos, es decir, 2%, que va a estar programado desde el 14 al 20 de abril 2025. Un tercer hilo que está correspondido a la semana número 11 tiene un valor de 20 puntos, es decir, 2%, que va desde el 19 al 25 de mayo. Entonces, para que tengan tiempo suficiente de realizar todos y cada uno de esos hilos y nadie se me quede sin ser evaluado, para que puedan activar la plataforma. Así que, muchachos y muchachas, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a tratar de que la clase sea muy dinámica, participativa, en lo posible. Perfecto. Y entonces vamos a tener también 3 tareas o asignaciones que va de la asignación número 1 en la semana 2. Es decir, para la próxima semana ya ustedes deberían de estar montando ese trabajo que se los voy a indicar por acá. Tienen tiempo suficiente para montar ese trabajo, que va desde el 17 al 23 de marzo. Es la primera tarea y tiene un valor de 40 puntos. Luego existe una tarea número 2 que está programada para la semana número 5. Tiene un valor también igual de 40 puntos, es decir, un 4%, y la fecha va del 7 al 13 de abril. Luego existe una tarea número 3, la misma ponderación de 40 puntos, es decir, el 4%, que va desde el 12 al 18 de mayo. Entonces vamos a ponerlos fuerte con eso para tratar de hacer todas y cada una de las actividades correspondientes. También vamos a tener 2 exámenes parciales. El primer examen parcial tiene un valor de 120 puntos, es decir, 12%, que va desde el 28 de abril al 4 de mayo. Y está localizado en la semana octava. Es ahí en la semana octava debemos hacer el primer examen. Un examen sencillo, sin muchas complicaciones, que ustedes lo pueden entender, claro, de acuerdo a todos y cada uno de las orientaciones respectivas. Luego tenemos un examen parcial, luego que hayamos dado suficiente clase, y está programada para la semana 14. Ese es el examen parcial número 2. Y tiene un valor de 200 puntos, es decir, 20%, que va o está programado desde el 9 al 15 de junio. Como les indiqué, tiene un valor de 200 puntos. Y el examen parcial número 1 tiene un valor de 120 puntos. Ok, ahí le estaba mostrando anteriormente la bibliografía recomendada, que es el doctor Ontivero Paulini, un libro que nos sirve tanto para Derecho Romano 1 como para Derecho Romano 2. También está de otros autores que puedan conseguir por allí, que sean de la talla venezolana, para nosotros guiarnos y poder hacer todos los resúmenes y todos los análisis correspondientes al estudio de esta cátedra de Derecho Romano 2. Nosotros vamos a también evaluar lo que es un proyecto, vamos a realizar un proyecto escrito, el cual tiene un valor de 250 puntos, es decir, 25%. Ese está programado para la semana 17. La fecha corresponsal a
a este proyecto escrito, tienen que entregarlo entre el 30 de junio al 6 de julio. Sí, 2025. Esa es la programación que dejaron aquí en la coordinación de derecho. También tenemos una presentación de ese mismo proyecto escrito en el cual ustedes me van a realizar un video con las pautas y las condiciones en las cuales se les indicará en la plataforma. Esta presentación tiene un valor de 200 puntos, es decir, 20%, y está programada para la semana 18. Está programada para la fecha del 7 al 13 de julio. Y finalmente hay una participación que vale un 50 puntos, es decir, 5%. Y está programada para la semana 19, que va desde el 14 al 19 de julio 2025. Así que vayan tomando nota, vayan tomando las respectivas evaluaciones de lo que se va a realizar en el caso dado. Las clases vamos a tratar de que sean, como les indiqué, de forma dinámica, que todos nos entendamos. Si vamos a preguntar algo, por favor levanten la mano y nos indiquen. Lo importante es anotarle su participación y su asistencia. Nos vamos a comunicar con Google Meet. Y de repente, si Google Meet falla, nos podemos comunicar por otras plataformas, bien sea por WhatsApp o por Zoom. Lo que pasa es que Zoom son 40 minutos nada más. Lo importante, jovencitas y jovencitos, tratar en lo posible de dar la clase respectiva. Ok, entre las fuentes que vamos a recomendar está los autores que vamos a mencionar en este momento. Está Abu Hamad Jovaika Chibli. Este es Derechos Romanos 1 y 2. Está el libro de Artiles Sebastián de Derecho Romano. Este autor venezolano. Está Iglesia Juan de Derecho Romano, editorial Ariel. Está el de Montes Ángel Cristóbal, Derecho Romano. El de Ontivero Paulini Gerardo, Derecho Romano 1 y 2. Y finalmente está el de Petit Eugenio, Tratado Elemental de Derecho Romano, editorial Móvil Libro. Estos son las fuentes bibliográficas que yo les voy a recomendar, que si tienen cualquier libro de eso les puede servir pues para esta cátedra y que puedan ustedes revisar minuciosamente para su debido aprendizaje. Ok, entonces una vez terminada la programación, vamos a hablar un poquito sobre la materia. ¿Sí? Esta asignatura tiene por objeto dar la continuidad a los conocimientos sobre la evolución de los derechos romanos, sus características y manifestaciones de estos mismos derechos romanos. Las personas, el parentesco, la patria potestad, el matrimonio, la tutela y la curatela. Los derechos reales, el negocio jurídico, derechos y obligaciones, derecho sucesoral y procesal. Aquí vamos a tratar lo posible entre nuestros objetivos principales de describir la evolución del derecho romano en sus distintas etapas, tomando en cuenta sus características y manifestaciones. Aquí vamos a definir las personas naturales en el parentesco, la patria potestad, el matrimonio, la tutela y la curatela. Vamos a estudiar también lo que es la parte de los derechos reales y el negocio jurídico en el derecho romano. Y analizaremos los derechos y obligaciones de cada uno de los ciudadanos romanos. Ok, vamos a iniciar con lo que es la parte del contenido y entrar en materia, aprovechando, bueno, que se nos fue un poco el audio, pero vamos a tratar lo posible de darla de esta forma para dejar el contenido ya listo. El primer tema se trata sobre la obligación, sus conceptos, el origen, los elementos y las clasificaciones.
El segundo tema está relacionado con la fuente de las obligaciones, su clasificación, el contrato, su concepto o definición y la clasificación de los contratos. Ok, en el tema número 1 vamos a tratar sobre la obligación. Aquí vamos a definir qué es una obligación, su evolución histórica, los elementos de cada una de las obligaciones, su clasificación, fuentes de las obligaciones, según Gallo, el Digesto y las Institutas de Justiniano. Ese va a ser el primer tema y lo vamos a discutir ahorita. Ok. Una obligación es el deber jurídico de realizar u omitir determinado acto y el incumplimiento por parte del obligado que trae como consecuencia una sanción coactiva, expresada así desde el punto de vista jurídico filosófico, que debe existir una normatividad, es decir, una norma en relación a lo que vamos a realizar, el cual está establecida al respecto y todo lo que la parte de la regulación jurídica tiene un doble sentido. En primer lugar, las consecuencias normativas dependen de lo que es la realización de ciertos supuestos y también la realización de esos ciertos supuestos engendran lo que es un vínculo entre dos entes, un sujeto obligado y otro u otros que tienen el derecho subjetivo de exigir el cumplimiento. Entonces vemos que aquí no existe una obligación a lo que no corresponde una facultad correlativa. El derecho de crédito es una relación entre dos personas de las cuales una, que es el acreedor, puede exigir de la otra, que es el deudor, un hecho determinado o una abstención apreciable en dinero. Desde el punto de vista del acreedor es un derecho de crédito que consta en el activo de su patrimonio. Desde el punto de vista del deudor es una obligación, ya que es una deuda que figura en su pasivo. Ok, la palabra obligación proviene de la palabra obligatio, en la cual los romanos se servían en el sentido amplio de designar lo mismo a lo que es la parte de la deuda que al crédito, es decir, tenían la misma concepción. Entonces se deriva de hoc y ligare, esa está obligado, la idea de un vínculo de derecho por el que somos constreñidos en la necesidad de pagar algunas cosas. También podemos observar que en las Institutas de Justiniano definen la obligación como el lazo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Obligatio es iuris vinculo, quo necessitate astringamus aliquicus rei solvendae y secundum jura nostra civitatis. Según Pablo, en su definición, que está contenida en la digesta, expresa la idea de que se constriña a otro a darnos, hacernos o prestarnos alguna cosa. Obligatium sustancia non in eo consiste. Y esa frase en latín. A eso se refiere el señor Paulo, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de la evolución histórica, de lo que es la parte de la obligación. Constituían entonces en aquella oportunidad una fuente única en cuanto a las obligaciones en la época arcaica. Lo que era contractuar no tenía significado o significancia alguna. Sí, esto era, si una persona cometía un delito, debía sufrir la vindicta pública. Es decir, que el Estado, al igual que los particulares, practicaban la ley del talión. ¿Se acuerdan? La ley del talión, que es el ojo por ojo, diente por diente.
Es decir, tú me haces y yo te hago. Así se establece. Ajá. Con el transcurso del tiempo apareció en el pacto denominado la composición, que no tenía obligatoriedad civil y se asemejaba a los efectos de las llamadas obligaciones naturales. Es decir, que las obligaciones seguían respondiendo al delito y a la composición solo busca eliminar entonces la venganza, que era cambiándola por un pago. La venganza la cambiaban por un pago. Debido a toda esta circunstancia, el Estado acoge esta nueva modalidad estableciendo para cada tipo de delito un pago determinado. Así, de una compensación voluntaria se pasó a una composición legal. ¿Sí? Entonces operaban poco a poco una introducción a la fuente contractual de unas obligaciones, en el que se garantizaba una obligación mediante la incorporación de un instrumento que sumara la responsabilidad a la composición. Este instrumento o acto formal debe garantizar el cumplimiento de lo prometido mediante un conjunto de bienes, una cosa determinada o el incumplimiento por un tercero. Como podemos deducir, la figura del deudor ya no tiene la importancia que poseía anteriormente, ya que se manifiesta lo que es la parte de la voluntad y que no inspiraba plena confianza al acreedor. De esta forma vemos que el deudor está muy atado al vínculo en cuanto al acreedor, ¿no? ¿Sí? Y entonces significa que el mal pagador era pues anulado con cuerdas y cadenas, y el digno de rescate, al no tener medios propios de pago, podía recibir ayuda de un tercero. Ese fue el inicio de la solidaridad, y luego apareció lo que es la responsabilidad del patrimonio. Ahora vamos a ver los elementos de las obligaciones. Les había indicado que los elementos de las obligaciones son intrínsecos o propiamente dicho, y en primer lugar tenemos a los sujetos. Entonces, estos sujetos existen porque son activos y pasivos, que pueden ser uno o varios. Los sujetos activos y pasivos se han estudiado desde hace mucho tiempo y los relacionan con personas físicas o llamadas a la existencia de lo que es visible, es decir, a lo que se palpa. Con el transcurso del tiempo se incorporan las personas morales, llamadas también la existencia ideal o colectiva. Ok, al sujeto activo, acreedor, pertenece entonces al derecho de exigir del deudor la prestación que es objeto de la obligación. El derecho les da como sanción a su crédito una acción personal, es decir, la facultad de dirigirse a la autoridad judicial para obligar al cumplimiento de un deudor, para que pague. El sujeto entonces pasivo o deudor es la persona que está obligada a procurar al acreedor el objeto de la obligación. Las personas o sujetos que integran la relación de la obligación del deber ser un determinado o determinable, lo ideal es que se conozca cuál es la persona del deudor y cuál es el acreedor. Pero muchas veces eso no es posible. Ejemplo, cuando existe la declaración unilateral de una voluntad como fuente de una obligación. Entonces se duda de quién sea el heredero. Hay que comprobarlo. Un segundo elemento que es también muy importante sería en este caso el objeto. El objeto es común confundir el objeto de la obligación con el contenido concreto sobre el cual versa este objeto, es decir, la cosa. Acuérdense, muchachos, que vamos a hablar mucho sobre la cosa en este sentido. El objeto de la obligación es la prestación que a su vez tiene un contenido u objeto que puede ser una cosa, un hecho o un derecho y hasta una abstención. La prestación puede
consistir en un dare, ya que el vendedor debe entregar la cosa comprada. Por ejemplo, en el caso de un jardinero, debe arreglar el jardín. La persona que ofreció mantener la oferta hasta una fecha determinada debe abstenerse de retirar dicha oferta antes del plazo. Hay personas que opinan que la prestación conlleva a una última instancia, que decir, un tanto a la acción de hacer lo que es la parte propiamente dicha, como el dar o realizar una abstención. Lo que ocurre es que como la obligación acepta objetos distintos, unos pueden aparecer en subsidio de los otros, así como el incumplimiento de una prestación de hacer. Por ejemplo, aparece el derecho de la indemnización, que es un dar. Y ante la imposibilidad de dar o pagar, aparece la ejecución de los bienes para cobrarse, que es un no hacer. El objeto de la obligación debe entonces reunir ciertos requisitos que ha de ser identificable. Normalmente el objeto está identificado desde que nace alguna obligación, y que otras a veces no se identifican hasta el momento del pago, como acontece con las obligaciones de género. Entonces vemos que el objeto ha de ser también posible desde el punto de vista legal y material. Se discute si la prestación debe ofrecer o no un contenido económico. Hay muchos autores que sustentan estas teorías por ejemplo, tenemos a Savigny y a Yerin. Ok, perfecto. Entonces tenemos un tercer elemento, que sería el vínculo, que consiste en la relación del derecho que liga a lo que es el acreedor con el deudor y autoriza al primero para ejercitar lo que es las acciones que permitan exigir al deudor el cumplimiento de la prestación u operar excepciones para retener lo entregado por el deudor y si éste intenta su restitución. Ok, con esto entonces vamos a hablar la clasificación ahora de las obligaciones. ¿Cómo se clasifica? Las obligaciones se clasifican de acuerdo al sujeto, al objeto y al vínculo, es decir, a los tres que hemos indicado anteriormente. Por ejemplo, en primer lugar tenemos lo que es la clasificación por el sujeto, es decir, por su determinación, los sujetos determinados y sujetos indeterminados. En los primeros, tanto como los sujetos activos como el pasivo son conocidos desde el nacimiento de la obligación. De la obligación que varía antes de su extinción. En segundo lugar, en este punto tenemos por su unidad o pluralidad. Están referidas a los sujetos unitarios. En la obligación solo existe un deudor y un acreedor. Cuando hay pluralidad de sujetos, existen tres supuestos, que son la pluralidad activa, varios acreedores y un deudor. Una pluralidad pasiva, varios deudores y un acreedor. Y la pluralidad mixta, varios acreedores y varios deudores. Existen también las obligaciones parciarias, llamadas también mancomunadas. Los acreedores no pueden exigir la totalidad de la prestación, ni los deudores obligados al pago total de la prestación, solo a una parte de ella, ya que la obligación que nace unitaria para que el pago sea cobrado o fraccionado en obligaciones autónomas. Existen unas obligaciones solidarias, que son aquellas en las cuales cada acreedor puede exigir y cada deudor está obligado por el total de la prestación. Una vez pagada por uno, la obligación se extingue para todos. Es decir, que con el pago se extingue esa obligación. En segundo caso, por la clasificación por el objeto,
se requiere que sea divisibles e indivisibles. Son indivisibles cuando las prestaciones pueden ser fraccionadas en partes, sin menoscabo de su valor o naturaleza. La prestación es susceptible de cumplimiento parcial, de lo contrario son indivisibles. En este mismo punto, otro punto, en este mismo objeto, tenemos los determinados e indeterminados. Es decir, que determinado es el objeto cuando está individualizado y definido. El objeto está determinado de un modo relativo, es decir, está indeterminado, pero debe ser fácil de determinar. Por el contenido de la prestación puede ser obligación de dar, prestar, hacer o no hacer. Existe una alternativa y facultativa. En las obligaciones alternativas, la prestación es única, pero el deudor puede elegir para su cumplimiento entre dos o más objetos. Tenemos el ius variandi, que corresponde al deudor, salvo disposición en contrario. En la facultativa, la presentación recae en un objeto previamente establecido, pero el deudor puede liberarse entregando otro. Existe otro punto en este objeto que es genérica y específica. Esa es otra característica. Ya que genérica es cuando la prestación consiste en objetos determinados por su género, cuenta, peso o medida o específica, de alguna medida específica, cuando la prestación consiste en un objeto claramente determinado, es decir, que tiene que estar muy determinado allí el objeto. Y finalmente por el vínculo, que una de las características es por la autoridad que la sanciona, autoridades civiles, las cuales son aquellas que son sancionadas y reconocidas por el ius civilis, y honorarias sancionadas y reconocidas por el pretor. Existe otro punto en esta parte del vínculo que está el formalismo, se refiere al derecho estricto, el stricti juris, ya que solo puede regularse y sancionarse lo estrictamente convenido. La buena fe, que es bona fidei, el magistrado sancionador tiene amplitud para interpretar y sancionar. Y por su exigibilidad en cuanto a los civiles, cuando están protegidos por una acción, de tal manera que al no cumplirse la prestación se puede demandar en cumplimiento. Por ejemplo, en los casos cuando son naturales, que son aquellos que carecen de actio, pero por razones de equidad se admiten como obligaciones. Y es fáctico en oposición a lo jurídico. Ejemplo de estas obligaciones naturales, tenemos la parte civil, que está prescrita, las deudas contraídas por un esclavo por sí mismo, las obligaciones contraídas por un filio, eso lo vimos en Derecho Romano 1, las celebradas por un pupilo sin la autoritas, es decir, sin la autoridad. Aunque no son exigibles, las obligaciones naturales admiten ciertos efectos. Si se paga una obligación natural, no se puede repetir por la condictio indebiti y puede compensarse con una obligación civil. Novarse, convirtiéndose en civil, puede entonces afianzarse por prenda, fianza, hipoteca y se computan en la herencia. Ahora vamos a hablar un poco en relación a la fuente de las obligaciones. La fuente verdadera de los primeros tiempos estaba constituida por los maleficios. La forma contractual no tenía una verdadera significación, salvo que el vínculo contractual surgiera del mismo maleficio, única fuente primitiva. En la época clásica, según Gallo,
Esto reconocían dos fuentes, que eran el contrato y el delito. Es decir, el omni enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delito. A eso se refiere, ¿sí? El contrato implica entonces un acuerdo entre las partes para crear la obligación, mientras que el delito hace obligar al autor. En el digesto, el propio Gallo establece las obligaciones en lo que es en las obligaciones aux ex contractus, nasu nacunior, dux maleficio, ac proprio quantum juri variant causarum figurini. Y Gallo reconoció que la primera división era insuficiente por el hecho de existir las obligaciones que no devenían ni del contrato ni del delito, con las figuras de varias fuentes, a pesar de existen vaguedad del enunciado. Se agrupan una serie de casos particulares llamados cuasi contrato, cuasi delito, como un contrato y como un delito. En el cuasi contrato hay ausencia de acuerdo de voluntades, pero la obligación nace en cabeza de una de las partes de un beneficio recibido. En el cuasi delito hay un daño ocasionado, este no es contraído al orden público, pero el autor está obligado a reparar el daño. En Justiniano se encuentra entonces además el contrato y el delito. La fuente explicativa del quasi ex contrato o quasi ex maleficio está establecido con Justiniano, y por otra lo que es la parte del jurisconsulto Modestino, que se agrega a lo que es la parte de la fuente ya conocidas, las obligaciones nacidas de la ley y el derecho pretoriano. Bueno, mis queridos compañeros, ya con esto terminamos el primer tema en relación a lo que es la parte de las obligaciones y las fuentes. Luego, más adelante veremos un poco más en relación a lo que es la parte del contrato, los elementos y la convención de pacto. Espero que tengan buenas noches, que descansen y nos estamos viendo la próxima clase, Dios mediante. Entonces, bueno, con esta, como dicen por allá, me despido. Ya aquí por lo menos le pude resumir un poco en relación al contenido de el tema 1 y el tema 2 prácticamente. Lo que son las obligaciones, concepto, origen de las obligaciones, los elementos, clasificación de las obligaciones, la fuente de las obligaciones y algunas clasificaciones en cuanto a la fuente. El contrato, concepto y clasificación de los contratos lo veremos en otro punto que sería importante tratarlo, porque eso lo vamos a ver próximamente, pues, y es un punto muy importante que no lo podemos dejar en el aire. Bueno, ahora sí me despido. Espero que descansen y nos vemos el próximo lunes. Chao.